Vamos a continuar este tercer día, miércoles de la segunda semana, con lo de operadores diferenciales en baleares riemannianas. Entonces, Quique, te doy la palabra. Ya, muchas gracias, Yanni. Bueno, vamos a continuar con el curso. Vamos a hacer un ligero repaso de lo que hemos visto. Bueno, comenzamos un poco la discusión con una variedad riemanniana, ¿no? Una variedad diferencial dotado de una métrica, ¿no? Riemanniana. Bueno, a partir de ahí, nosotros vimos que podíamos definir una conexión. Que cuando esa conexión fuera de tener las propiedades que debe tener una conexión afín, sino es simétrica y compatible con la métrica, ella está completamente determinada por la métrica, ¿no? Bueno, a partir de eso, nosotros vimos que nosotros podíamos extender la derivación a tensores. Voy a poner aquí un R tensor. Entonces, nosotros podíamos definir este objeto como un 1,R más un tensor, o tomando la derivación fija, lo podíamos definir esto como un R tensor, ¿no? Que significa la derivación del tensor T, por decir, en la dirección de X, ¿no? Del campo X para cada punto. Bien, luego vimos que nosotros podíamos hacer esto varias veces, ¿no? Podíamos pensar la derivación de la derivación, ¿sí? Y nos quedaba un objeto de 1 más R más 2 tensor, ¿no? En particular vimos que cuando nosotros hacíamos esta noción para campos, ¿sí? Nos quedaba con una expresión de tipo sí, ¿verdad? Bien, habíamos visto que en el proceso de antisimetría, ¿no? De este objeto, justamente llegábamos a lo que era el tensor de Riemann, ¿no? O lo que definimos como el tensor de Riemann. Un objeto muy importante en geometría. Bueno, y probamos algunas propiedades de este tensor, ¿no? Esto lo habíamos definido como Rx, Z. A veces lo íbamos a denotar así también. ¿Sí? Y probamos también algunas propiedades de este tensor, ¿verdad? Bien. Discutimos algunas propiedades como para ver cómo funciona esto de derivación de tensores. ¿Sí? No voy a escribir las propiedades. Y bueno. Muy bien, entonces vamos a continuar. La misión que tendremos ahora pues es intentar ya llegar a la parte de operadores diferenciales en variedades riemannianas y ver pues al final una aplicación de cómo usar ese objeto para un problema en específico. Muy bien. Entonces, ahora aprovechar que ya tenemos el tensor de Riemann, ¿sí? El tensor de Riemann también lo podíamos ver como una 0,4 forma, si recuerdan. Y ahí usábamos el tensor métrico. Esto vemos que parece un poco medio confuso o medio salido de la nada, pero es pura álgebra lineal, ¿sí? Entonces, aquí tal vez mejor escribirlo así. ¿Sí? Bien. Este es el tensor de Riemann, un 0,4 tensor. Bien. Muy bien, entonces a partir del tensor de Riemann, podemos definir un objeto muy importante, ¿no? Que es
la curvatura seccional, ¿no? ¿Sí? Vamos a decir. Sea P, un punto de M, ¿sí? Sea sigma, un subespacio bidimensional, ¿no? Definimos la curvatura seccional de sigma como sí, vamos a poner aquí. Todas juntas trabajando. A lo mejor voy a usar la notación con G. Sí. Entonces, esta es la curvatura seccional. Ah, bueno, hay una condición, ¿no? El generador del span, ¿no? Bueno, el span de XY coincide con el subespacio sigma, ¿no? Se puede probar, ¿sí? Los argumentos son de álgebra lineal, que de hecho de este número no depende del representante, es decir, o de los representantes, no depende de XY, ¿sí? Basta con que genere, ¿sí? Es un problema muy bonito, que lo dejo para ustedes. Muy bien. Muy bien, estamos solo definiendo estos objetos que tienen mucha interpretación geométrica desde el punto de vista abstracto. Bueno, luego hay que ver cómo interactúan estos objetos con ciertas otras propiedades de la variedad, un poco para entender estos objetos, ¿sí? Bien, vamos ahora solo dar un adelanto, ¿no? Del que el tensor de Ricci. Tal vez más al frente hablemos de él, cuando hablemos de trazas, de tensores y esas cosas. Bueno, pero vamos a aprovechar ahora que ya tenemos el tensor métrico para definir el tensor de Riemann, ¿no? Entonces vamos a hacer la definición del... ¿Qué es bueno, vamos primero a definir, luego vemos una interpretación. Atención, el tensor de Ricci se define como la traza del tensor curvatura de Riemann, ¿no? Vamos a escribir específicamente a qué me refiero. Específicamente, ¿no? Específicamente, sea E1 una base. Voy a pedir que sea ortonormal, ¿sí? Solo para que la expresión quede más simple. De TPM. Entonces, definimos el tensor de Ricci, ¿no? El tensor de Ricci se define como la traza del tensor, específicamente, sea una base ortonormal, sean U, B vectores de espacio tangentes. El tensor de Ricci, de esto aquí, se define como la sumatoria de igual 1 hasta n de E, me olvidé el tensor de curvatura,
¿sí? Entonces el tensor de Ricci es una especie como, más fácil entenderlo como si colocáramos UU. Entonces vamos a ver una observación, ¿no? Si nosotros colocáramos en esta aplicación UU en las entradas, nos quedaría una cosa así. Y sería como una especie de promedio de la curvatura seccional, si suponemos que el tensor, perdón, que el vector U es ortogonal, es uno de los, es una especie de promedio de curvatura, a menos de una constante de ahí, ¿sí? Una especie de promedio de curvaturas seccionales, ¿sí? Hola. Es una especie de promedio de curvaturas seccionales. Bien. Ahora, una acotación importante es por qué el tensor de Ricci está bien definido o no. Como ven, el tensor de Ricci es una traza en la primera y cuarta entrada, ¿verdad? ¿Sí? Y el tensor de Ricci para cada P fijo es un operador multilineal, ¿sí? La traza, manteniendo fijo eso, la segunda y tercera entrada, la traza es un operador lineal, pues está bien definida, ¿verdad? Es un invariante, ¿no? De hecho, es por eso que es tan interesante en álgebra lineal, ¿no? ¿Sí? La traza para endomorfismo específicamente, ¿sí? Sí, es muy importante, traza, determinante, los autovalores, ¿no? Muy bien, entonces, por argumentos de álgebra lineal que todos conocemos, pues el tensor de Ricci es bien definido. A partir del tensor de Ricci, se podría definir la curvatura escalar. La curvatura escalar, ¿no? Es una especie de promedio de una especie de promedios de promedios, ¿no? Muy bien. Entonces la idea es que todos estos objetos se puede probar que son invariantes. ¿En qué sentido invariantes? Que si tenemos, creo que no hemos hablado, pero si tenemos una isometría, es decir, un difeomorfismo entre variedades, donde se preserva la estructura geométrica, ¿no? En algún sentido, estos son invariantes. ¿Sí? Estas cantidades son invariantes. Incluso cuando esto aquí es local, ¿no? Solo cuando sucede un abierto, tiene que ser invariante. ¿Sí? Entonces, bien, ahora, la idea es que el tensor que la curvatura seccional es un invariante fuerte, ¿no? Entonces, como es un invariante fuerte, a veces es más interesante, uno llega a resultados de clasificación mucho más fuertes, pero por otro lado nos restringe mucho, ¿no? Entonces buscamos a veces invariantes que sean menos restrictivos, ¿no? Como es el tensor de Ricci. El asunto con la curvatura escalar, que deja tanta libertad que no se ofrece mucho, que no ofrece muchas restricciones a una variedad. ¿Sí? Pero bueno, eso posteriormente vamos a seguir discutiendo. Bien, muy bien. Entonces, ahora yo quería un poco continuar con lo que un estudiante me preguntó, o una persona, no me acuerdo quién, era sobre la derivada del I. Derivada del I. ¿Sí? En análisis geométrico, la derivada del I es un objeto que aparece muy, muy a menudo. ¿Sí? Entonces vamos un poco a discutir sobre este objeto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a tomar dos campos, ¿sí? Entonces para un punto P, la derivada del I lo definimos como el determinante, perdón, la derivada
de este objeto. Ya vamos a explicar qué es esto, ¿no? Sí, no sé si discutieron esto con la profesora Oyani. Oyani, ¿tú me confirmas si discutieron la derivada de Lie en tus clases? No estoy seguro. Oyani, no sé si me estás escuchando. O alguien me puede confirmar si con la clase de la profesora Oyani discutieron la definición de derivada de No, Lie. no. No, ok. Bueno, Justo bueno, salió un momento a nada ver. más. Bueno, entonces el phi de t se entiende como el flujo del campo X. ¿En qué sentido? Cuando tomamos la derivada, ¿no? Temporal, pues nos da el campo X, ¿no? Y en C nos da P, ¿sí? Sí, entonces aquí ¿cómo sería? Vamos a ver. Pensé que habían discutido esto. Vamos solo brevemente, ¿sí? ¿Qué es que está pasando? Entonces veamos, estoy en el punto P, ¿sí? Entonces primero me muevo a lo largo del punto P, ¿sí? Por aquí está, este se supone que es una especie del flujo, ¿no? Por decir así, aquí está phi de TP. Y luego me devuelvo con la aplicación diferencial del flujo a la menos 1 porque necesito comparar vectores del mismo espacio tangente, ¿no? Entonces están mirando cuánto varía el campo Y a lo largo de las líneas de flujo de X, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, es posible probar, un ejercicio interesante, la existencia de esos flujos es un resultado de ecuaciones diferenciales ordinarias, el que ustedes conocen, ¿sí? El de RN, solo que llevado en el contexto de variedades, ¿sí? No es nada extraño, ¿sí? Piensen como un flujo de RN y estos campos son infinitamente suaves, entonces esos flujos son bien comportados, dependen continuamente de las condiciones iniciales, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Incluso este phi de t tiene las propiedades de flujo, ¿sí? En otras palabras, para los que ya saben, ¿no? Cuando decimos esto es lo mismo que esto de aquí, ¿no? Bien. Todas las otras propiedades de flujo. En fin, esto es un tema interesante por sí mismo, ¿no? ¿Sí? Yo no voy a hacer mucho hincapié aquí, pero es posible probar usando las definiciones de flujo, ¿no? Y derivada del producto, que esto coincide con el corchete, ¿sí? En el de X, Y evaluado en el punto P. Muy bien, esto sería la derivada Lie, ¿sí? De X o en la dirección de X del campo Y. Bien, también podríamos definir la derivada de Lie o intentar ver cómo sería la derivada de Lie de una función. Pues, si pensamos, pues sería una especie, pues, cómo varía la función a lo largo del flujo de X, así mismo, ¿no? O sea, sería una especie así, ¿no? Pero esto es simplemente, pues, la definición de, si quiero verlo, de esto, o aún más, de esto aquí, ¿no? Entonces, la derivada del I de una función, ¿sí? En la dirección del campo X de una función, simplemente es la derivada direccional de la función en la dirección de XP, ¿no? Bien. Eso para tener un poquito más de intuición, ¿qué es eso? Ahora, nosotros podemos seguir la misma filosofía que hicimos para derivación covariante, ¿no? Podríamos, ya que sabemos cómo derivar campos, por ejemplo, ya podríamos cómo hacer la derivada de Lie de un formas. ¿Sí? Entonces, un forma. Esto se podría hacer en términos de flujo, pero yo quiero aprovechar un poquito, tal vez la intuición que tenemos,
¿Este objeto qué debería ser? Pues este objeto debería ser una cosa de la misma categoría que W, o sea, debería ser una unforma. Entonces, si es una unforma, pues si yo le ingreso un campo, me debería dar una función. Y ya vimos que la forma como inducirlo, derivación sobre otras secciones, siempre hay una forma natural de hacerlo, ¿no? ¿Cuál es? Sí, no sé si recuerdan, esto les llega. ¿Sí? Esto, hay una definición del flujo de derivada de Lie de un formas en términos de su flujo, pero ya con lo que sabemos de cómo hacer esta extensión de derivaciones sobre objetos más generales, sobre secciones más generales, pues podríamos usarla. ¿Sí? Bien, muy bien. Entonces, incluso podríamos pensar también cuál es la derivada de Lie de un 0R tensor. De hecho, si ya sabemos derivar en secciones del fibrado tangente y secciones del fibrado cotangente, en realidad podríamos derivar secciones de KR, ¿no? Solo que yo, por los intereses, ¿sí? En este pequeño curso, pues solo estoy usando 0R tensores o un R tensor, ¿no? Para este caso, ¿cómo sería? Pues sería, como habíamos dicho, ¿no? Que lo más natural, ¿no? Sumatoria de igual 1 hasta R. ¿Sí? Muy bien, entonces esa es la forma de extender a la derivada de Lie a 0R tensores. ¿Sí? Bien, muy bien, entonces, ¿qué tal si hacemos un ejercicio? Como para ver que esto no quede solo en teoría, ¿no? Un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio simple. ¿Qué tal si calculamos la derivada de Lie del tensor métrico? ¿Sí? Este es un objeto que aparece mucho cuando uno estudia los puntos críticos de flujo geométrico. Aparece este objeto, es muy importante. Vamos a hacer un análisis poquito de él. Vamos a ver qué significaría. Primero, este objeto es de la misma categoría de G, significa que es de 0, es un 0,2 tensor. Bien, entonces si es un 0,2 tensor, pues si yo le ingreso dos campos, me debería dar un número. Entonces, aquí estamos suponiendo que es una variedad riemanniana y en todo lo que estamos hasta aquí, que la conexión afín es la conexión inducida por la métrica, es decir, la conexión de Levi-Civita, ¿no? Una conexión afín que es simétrica y compatible con su métrica. Muy bien, en ese caso, la derivada de Lie se define pues como está arriba, ¿no? Simplemente esto, ¿verdad? Muy bien. Si tienen problemas con el audio, me avisan, ¿sí? Está bien. Entonces, esa es la derivada de Lie. Nos vamos un poquito a dejar la expresión un poquito más limpia. Ahora vamos a usar el hecho de que es simétrica y compatible con la métrica. Si es simétrica y compatible con la métrica, pues nos queda una expresión de qué tipo. Aquí nos va a quedar así, ¿no? Me queda menos G. Bien. Entonces pueden ver, por ejemplo, que este término se elimina con este término. Este término se elimina con este término. Y al final lo que nos queda, nos queda un menos aquí y un menos acá. Entonces queda dos menos, ¿verdad? Entonces me queda G de YX, Z, más
Entonces, esa es la derivada de Lie del tensor métrico aplicado en G. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos unas preguntas. Oh, se oye alto. Ah, ok. Muy bien. Bueno, ya. Aquí les voy a dejar un ejercicio, solo para que lo intenten en casa, que la derivada de Lie, perdón, vamos a poner un poquito más. CF, una función, ¿verdad? C infinito. Todas, bueno, todos siempre tratamos de C infinito aquí. Entonces la derivada de Lie del diferencial, que es una unforma, pues es simplemente la derivada de Lie de la función f, ¿no? En la dirección x. Muy bien, eso queda como ejercicio. Sí. Es importante en esta parte hacer muchos ejercicios. ¿Por qué? Porque en geometría, esto es una cuestión personal, pero en geometría hay una particularidad que uno a veces cree que está entendiendo hasta que uno le toca hacer por su cuenta, ¿verdad? O sea, ahí se da cuenta que no, que algo está pasando. Entonces es normal, eso de ahí, si tienen esos problemas, no se preocupen, todos pasamos por eso. Y bueno, por eso es importante aquí hacer ejercicio, hacer las cuentas por uno mismo, para que todo se vea que efectivamente se está atendiendo de forma correcta. Muy bien. Tal vez luego haga una sección de ejercicios, ¿sí? Para este tipo de cosas. Al principio, cuando yo estaba estudiando todas esas cosas, yo recuerdo que tenía miedo que me pase eso, entonces comenzaba a hacer muchos, no eran ejercicios, sino leía los artículos, comenzaba a abrir las cuentas y ahí comencé a escribir todo eso en látex, entonces tengo muchos de esos ejercicios para enviarles, para que puedan practicar, chicos. Muy bien. Bueno, esto hasta aquí un poquito, solo lo que hay mucho más que hablar de derivada de Lisi, pero no es el objeto principal de interés, solo una de las herramientas. Y ahora, propiamente, ya quiero ingresar con la parte de operadores diferenciales. ¿Sí? ¿Sí? Operadores diferenciales, obviamente, en variedades riemannianas. Muy bien, para no estar repitiendo, en todo yo voy a suponer que tengo una métrica riemanniana dotada en la métrica de Levi-Civita. ¿No? Muy bien, entonces, lo primero que uno define son las cosas que ustedes ya saben. ¿Sí? Y ¿qué es la primera? La primera es el campo gradiente, ¿no? ¿Sí? Entonces, definición, ¿no? Del gradiente. Entonces, si tomamos una función C infinito M, ¿sí? El campo gradiente es el único campo con la propiedad con la propiedad 1. Voy a ponerle 1. ¿Sí? Es el único campo con esa propiedad. ¿Sí? Dado que esa G es un producto interno, ¿no? Se puede probar, de hecho, que la F o el C campo gradiente está definido de forma única. ¿Sí? O sea, está todo bien definido. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos solo aquí a explorar cómo sería su representante local. ¿No? En muchas cuentas necesitamos la expresión explícita de estos objetos para un poco su manipulación. Entonces, vamos a hacer vamos a tomar una carta, ¿sí? Y a partir de esa carta tenemos
nuestros campos coordenados, ¿no? Que forman una base de TP en cada punto de TDU, ¿sí? ¿Y cómo sería la expresión más general aún? Sea Y, un campo solo definido en el abierto U. Entonces, Y debería ser ¿qué cosa? Debería ser combinación lineal de los vectores coordenados, ¿verdad? Esto lo voy a poner así, ¿no? Así. Así ya. Debería ser combinación lineal de los vectores coordenados. Muy bien. ¿Por qué? Pues porque los vectores coordenados forman una base. Entonces, para encontrar, queremos ahorita es encontrar quiénes son estos señores, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué usamos? Pues usamos los argumentos que usamos en álgebra lineal, ¿no? Aplicamos producto interno ambos lados, ¿no? Lo que es. Bien, entonces, por ejemplo, si aplicamos producto interno con un, por ejemplo, YJ, o el campo coordenado YJ, ¿qué nos va a quedar? ¿Sí? Sí, muy bien. ¿Qué tal si a esto le llamamos YJ? ¿Les parece? Entonces, para que no haya confusión, yo sé que algunos se pueden confundir, voy a poner, como ya tenemos dos índices, voy a poner así ya. Solo voy a poner el índice que está variando, que es el índice I, ¿verdad? Muy bien. Ya, al final lo que me interesa es la A, ¿no? Entonces todavía no tengo la A. Entonces el argumento que uno suele usar es, por ejemplo, K igual 1 hasta N de quién? De, por ejemplo, un JK. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces aquí todo esto es finito, ¿no? Entonces no pasa nada. Se puede operar. Recordar que los índices superiores, como dijo Yanni, representan los coeficientes de la inversa de la métrica, ¿no? Entonces aquí voy a poner sumatorio. Entonces aquí vean, esto que me queda, dado que eso es la inversa, ¿no? Los coeficientes encima, esto no me quedaría y K, ¿no? Entonces solo sobrevive el índice. Aquí cuando se va el índice J, ¿verdad? Y al final nos quedaría acá. Entonces, ¿ven? Encontramos quiénes son esos coeficientes. Entonces, vean, el campo Y lo podemos escribir como, voy a poner la sumatoria explícita, ¿no? Sumatoria J y J de 1 hasta N, de G, tengo ahí arriba, ¿no? Tengo JI, YJ, G. De hecho, voy a poner explícitamente que en YJ, perdón, lo denoté con G. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión explícita de un campo en coordenadas locales, ¿sí? Muy bien, todos son ejercicios de álgebra lineal. En particular, si Y es un campo, pues la expresión que nos quedaría es ¿sí? Algunas veces aquí ya evito colocar la sumatoria de los índices. Algunas veces colocan así algunos. Aquí, perdón, aquí me equivoqué.
Aquí hay un índice repetido. Aquí sería, si aquí es J, aquí es I. Bueno. Ya. Bien. Entonces a veces colocan IJ y aquí delta I, ¿sí? Bien, entonces es la expresión local del gradiente en coordenadas locales, ¿sí? Muy bien. Ya. En muchas ocasiones, estos objetos es interesante colocarlos en sistemas referenciales particulares, por ejemplo, sistema referencial ortogonal. Muy importante, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bien. Se puede verificar, ¿no? Propiedades del gradiente. Las propiedades del gradiente, pues son las propiedades que no conocemos en el RN, ¿no? Ustedes pueden verificar, sí, no es difícil, como ejercicio, sí, que el gradiente de la suma de dos funciones, ¿no? Si tenemos dos funciones C infinito, el gradiente de la suma es la suma de los gradientes, ¿no? Y aún más, vale la regla de Leibniz, ¿no? El gradiente de la multiplicación, pues, se puede expresar de la siguiente forma, ¿no? Esos son ejercicios. ¿Sí? Bien. Ya. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Bien, entonces ahora vamos con... pensemos, ya sabemos cómo hacer la derivación de objetos, ¿no? Ahora, unos objetos interesantes que no hemos definido, por ejemplo, es el laplaciano. Vamos a suponer que f está en Rn, ¿verdad? Una función c infinita. Sí, el laplaciano, al final, es la traza de ¿quién? De su hessiana, ¿verdad? Bien. Y ese es un objeto que aparece mucho en fenómenos físicos, entonces, o incluso fenómenos no físicos, ¿no? Económicos y esas cosas. Entonces, es importante, pues, definir la noción de primera, segunda derivada, pero también la traza de un tensor, porque al final la hessiana se puede ver como la segunda derivación de la función f. Lo que estoy haciendo es siendo la traza de ese tensor. Entonces, ahora, la siguiente que queremos hacer, pues, ¿cómo definiríamos la traza de una función? Es más, nosotros podemos ver también las hessianas como, perdón, aquí, no, aquí está mal, aquí sería la divergencia del gradiente. ¿Sí? También podemos ver así, ¿verdad? Sí, para definir de por qué traza nos vamos definiendo mejor la divergencia, ¿sí? El objeto que nos falta. Ya. Yeah. Muy bien. Entonces vamos a definir la divergencia de... Queremos definir la divergencia en este caso, de un gradiente, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poquito más general. Vamos a definir la divergencia de un campo, ¿no? Vamos a hacer. Definición. Sea X un campo de M, ¿verdad? Entonces, la divergencia es una función. Entonces, para entender, ya después vamos a definir la divergencia de tensores, pero lo que hace la divergencia es disminuir el orden. Si es un R tensor, pues ahora va a ser un 1, perdón, si es un 1,R tensor, en este caso 1,0 tensor, ¿verdad? Pues va a disminuir a 0,0 tensor. Bien. Va a disminuir el orden contravariante, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿cómo se define la divergencia?
Perdón. ¿Cómo se define la divergencia? Pues como está arriba, ¿no? Sería, la divergencia en este caso sería la traza de la derivada. ¿Sí? Porque aquí vemos, esto aquí podríamos concluir que la divergencia es la traza de la derivada. ¿Sí ven? Entonces, esto que está aquí, ¿verdad? Entonces, exactamente es eso como lo vamos a definir, ¿no? Entonces, la divergencia es la traza, vamos a escribir así, ¿no? Traza de esta aplicación lineal. Tal vez voy a escribir un poquito más. La divergencia en P. La divergencia en P, déjame mejor borrar. La divergencia en P está definido como la traza de qué aplicación. De esta aplicación lineal. ¿No? Sí. Muy bien. Nosotros sabemos que eso es un tensor. ¿Sí? Esto de aquí, este objeto es un tensor. ¿Sí? Esto es simplemente la traza de qué aplicación lineal, si lo queremos ver. Es una aplicación lineal y de nuevo, es un de hecho es un endomorfismo, ¿no? Porque me da un objeto del mismo espacio tangente. Entonces, esos endomorfismos, la traza es un invariante, ¿verdad? Sí, de hecho, prueba un curso lineal que es la suma de los autovalores. Entonces, está perfectamente definido, no depende del representante. ¿En qué sentido? Que no depende de qué base yo fije para calcular su traza. Siempre me va a dar la misma, ¿verdad? Muy bien. Ya, ahora, tal vez después discutamos un poco cómo es la representación local de esto en una base cualquiera, pero vamos a tomar, vamos a ver ahora su representante local, pero en un sistema de coordenadas ortogonales en un punto P. ¿Sí? Vamos a ver qué significa eso. Sea X, un campo, ¿verdad? Y tenemos aquí un referencial ortonormal. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Si recuerdan. Ortonormal es simplemente que esto me da y J. ¿Sí? Bien. Ahora, la divergencia de X, ¿qué sería? Pues sería la traza de eso, ¿no? Sería la sumatoria de igual 1 hasta n de G de EI con X e Y. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a escribir la expresión explícita de esto, ¿sí? Ahora, X, como es un campo, ¿sí? Y es un sistema de coordenadas, yo lo puedo escribir así, ¿verdad? Tal vez ya no voy a usar el índice Y porque ya lo usé en la traza, entonces voy a usar el índice J. Sería así, ¿no? Hola, Un AJ, ¿sí? eh, bueno, ya falta un minuto para el descanso. No sé si quieres terminar la demostración o sigues después, como tú quieras. Sí, mejor, entonces falta un minuto, mejor después, ¿sí? Bueno, ya. Entonces vamos, no sé si tienen alguna pregunta o podemos de aquí hacer el descanso. Listo, si alguien tiene una pregunta, si no hay preguntas, entonces empezamos a las 9 en punto. Ok, Listo, gracias, Quique. nada.
Ya sabes. La mano. Empezar a hacer, le puede poner un algo para que te señoras. Sí, este es el error que un cacho para que te chuse. Ahí usted me dice, porque yo no sé. Pues no la podemos entrar de noche. Porque en el día casi no, ellos no molestan. No. Les molestan en la madrugada. Ya de visitas. Hola. Buenas. Hola, Kike, buenas tardes. Ay, espera, voy a apagar un micrófono. Mira, dijo, pero Henry, yo mira, Henry. Ya. Mamá. Ay, pero eso va para la 8 ella, ¿no? Ya, podemos empezar. No sé. Sí, Sí. Kike. Ya. Ok. Ya, ok. Ya, gracias, muchas gracias. Listo, entonces te Muy voy bien, a dar. entonces nos quedamos por intentar ver cómo es el representante local de la divergencia, al menos en una base ortonormal, ¿sí? Luego yo les digo, ahí ustedes como problema de álgebra lineal, pues que encuentren la expresión en términos de una base general, ¿no? Un sistema de coordenados general. Sí, muy bien. Bien. Ya donde nos quedamos, quedamos que a X lo íbamos a escribir de esa forma, dado que en particular eso es una base, pues yo puedo escribir X así, ¿no? Localmente. Muy bien. Muy bien. Entonces, si X es de esa forma, cuando yo calcule esto de aquí, ¿no? Pues yo ya sé cómo calcular. AJ de J. Esto es igual a qué? Aplico las reglas de una conexión afín y eso me dice que vale la regla Leibniz, ¿no? Entonces, esto me queda EI con AJ delta JI más AJ G EI EJ EI. Entonces, vean. Ya, como aquí hay una sumatoria en J, entonces me quedaría así, ¿no? Sumatorio igual 1 hasta N, de un sumatorio de J1 hasta N, de EI con AJ, delta JI. Vean que aquí usé el hecho que es ortonormal, ¿verdad? Más AJ. Muy bien. Entonces, como solo sobrevive al índice, aquí el índice cuando J vale I, ¿verdad? Se me queda ahí, ¿no? Más, aquí vamos a sobrevivir, va a poner IJ.
¿sí? Vean que si fuera Rn, esto vale 0 y nosotros recuperaríamos nuestra presión que sabemos, ¿no? Porque si fuera Rn, ¿sí? Si M fuera Rn, el campo coordenado pues puede ser el mismo, por decir así, X1, X2, XN, ¿verdad? Los campos coordenados mismos de Rn, por poner así, y X yo podría escribir así, ¿no? A1 hasta AN, ¿sí? Y la divergencia de S, pues sería, por poner así, E de X1 de A1, E de XN a N, ¿no? E de X1 representaría la derivada parcial en términos de X1. Entonces, vean, recuperamos lo que nosotros sabemos y hemos trabajado probablemente de divergencia en Rn, ¿verdad? Entonces, solo que ahora aparece este término nuevo, ¿no? Y eso es debido a que, pues bueno, estamos en un contexto más general, ¿no? Muy bien, en particular, si ese referencial es geodésico en P, significa que en P, solo en P, EI con EJ de P vale 0. Entonces, vean, la divergencia, cuando escribimos en términos de un referencial geodésico, solo nos queda esta parte de aquí. Porque este término de aquí, pues, automáticamente se anula en P. ¿Sí? Esto en P. Bien. Entonces se recupera de nuevo lo que ya sabíamos, ¿no? Muy bien. Entonces también puede probarse que valen ciertas propiedades, ¿no? Las mismas propiedades que valen en Rn, ¿sí? ¿Cuáles son? Vamos a ver. Pues la divergencia de la suma. Aquí usamos el hecho que la derivación es lineal y la traza también es lineal. Entonces, la divergencia de la suma es la suma de la divergencia, ¿verdad? Composición de funciones lineales me da otra lineal. Y nosotros a veces también trabajamos con objetos así, ¿no? En nuestros cursos de análisis. Pues sería la divergencia más el producto interno de X con F, ¿sí? Vamos, esto queda como ejercicio, ¿sí? Mi recomendación es que pueden usar ahí un referencial geodésico en P y porque pueden que en P se puede escribir de esa forma, ¿sí? Sin ningún problema. Muy bien. Continuemos. Muy bien, ya que tenemos la divergencia, nosotros podemos tomar el caso particular y definir así el laplaciano, una función en variedades riemannianas, ¿no? Sea f, una función c infinito, ¿sí? El laplaciano es una función también de c infinito. Voy a poner mejor. El laplaciano de f. ¿Hay una pregunta? ¿Alguien alzó la mano? No sé si es una pregunta, perdón. Gustavo alzó la mano, bueno, no sé si es una pregunta, si no, me puede interrumpir, Perdón. ¿no? No te preocupes. El laplaciano de f, que se nota como el objeto que estamos acostumbrados, ¿no? Se definiría como la divergencia del campo gradiente. Muy bien. ¿Sí? Sigue valiendo las propiedades que nosotros sabemos, ¿no? El laplaciano de un producto, pues, ¿qué nos da? Nos da ¿sí? Esto como un poquito más directo voy a probarlo, ¿ya?
Vamos a ver demostración. No pongamos resolución. Sí. Por ejemplo, si damos por ciertas las propiedades anteriores, pues tendríamos que ver otro ejemplo. Sabemos que el gradiente de FG, si tomamos como ciertas las propiedades anteriores, sería, ¿verdad? Y la divergencia de ese campo gradiente se define como laplaciana. Entonces, puede ser la divergencia. Y como la divergencia de la suma de dos campos es la divergencia. La divergencia de la suma de la divergencia, pues ya puede ser esta, ¿no? Y aquí yo ya sé cómo era, ¿no? Era G más F por divergencia de... Estoy dando como ciertas las propiedades anteriores, ¿verdad? Entonces vean, al final sale dos veces. Perdón. Entonces se usan los mismos argumentos, ¿no? Bueno, en particular, aunque ya lo hicimos, pues la definición de hessiana. Hessiana. Entonces sea f, una función c infinito, ¿sí? La hessiana f se puede ver como un 0,2 tensor, pero también se puede ver como un tensor dado por perdón, aquí no bajé, ¿sí? Como lo que tiene que ser, ¿verdad? ¿Sí? Observación, perdón. Observación. Recordar que la hessiana era... Y esto se definía así, ¿verdad? Entonces, no es nada extraño, ¿sí? Bien. Pero también la hessiana se puede ver como un 0,2 tensor, ¿sí? ¿Sí? En ese caso. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo se hacía? A un tensor se le asociaba un 0,2 tensor de forma única a través de su métrica riemanniana, ¿no? Bien. Se puede probar, por ejemplo, podemos tal vez hacerlo, no sé, o tal vez no. Bueno. ¿Qué cosa? Que nosotros sabemos que la hessiana en Rn, ¿qué pasa? Cuando la función es suave. Al final, las derivadas parciales mixtas coinciden, ¿no? En Rn, ¿no? O sea, si M fuera Rn, nosotros tenemos esto de aquí, ¿no? Es decir, es como si está en Rn, ¿no? Cuando fuera Rn, voy a poner aquí J, esto es igual, ¿no? En Rn, con la derivación de Rn, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, eso coincide con eso, ¿no? Bien. Entonces, la pregunta usual es si eso coincide en variedades, ¿no? Y la respuesta es sí. Vamos a ver eso. Por ejemplo, si tomamos la hessiana de eso, pues por definición, ¿qué sería? ¿Sí? Entonces, ¿eso qué va a ser igual? Eso sería igual. Aquí, dado que la métrica es compatible,
y esto no sería otra cosa que x y de f. Menos, y esto aquí que sería, por definición de campo gradiente, sería este, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Muy bien. Entonces, ya, eso es por un lado, ¿no? Muy bien. Entonces, ya, esto es, incluso se puede ver como. Ya, dejémoslo ahí. Vamos ahora con y ¿no? Pues sería lo mismo, solo que pues intercambiando el orden, ¿no? ¿Verdad? Entonces, si nosotros hacemos la diferencia de ambos, ¿eso qué nos daría? Perdón, hice mal. Perdón, aquí no dibujé bien. Borra todo eso. Menos y de x de f. Menos, voy a tomar aquí. A la final esto es el corchete, ¿no? Dado que nuestra métrica es simétrica, con nuestra conexión afín, perdón, y esto es el corchete dado ahora sí porque es simétrico, ¿no? Entonces esto me da cuánto. 0. Entonces, lo mismo que vale en Rn, pues vale para aquí, ¿no? El hessiano sigue siendo un tensor simétrico. Muy bien. Y de hecho, si nosotros le calculamos la traza, ¿no?, al tensor hessiano, va a coincidir con el laplaciano, ¿no? Bien. Muy bien. ¿Qué más? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay unas propiedades interesantes, ¿sí?, que tal vez podríamos discutir, que es cuando yo calculo, ¿sí?, el tensor de Riemann de dos campos aplicado a un gradiente, ¿sí? Eso es muy importante cuando uno estudia, por ejemplo, algo que se llama campo de Jacobi, que no vamos a ver aquí. Y cuando uno también estudia cómo es el crecimiento del volumen de las bolas en Rn, algo que uno llama bolas geodésicas, ¿no? Bolas formadas por lo que serían bolas análogas. No quiero hablar de eso, pero por un objeto interesante que son bolas geodésicas. ¿Sí? Muy bien. Ya. Muy bien. Esto se puede probar, son propiedades. Voy a dejar como ejercicio. ¿Sí? También otra que envuelve la derivada del i. Ejercicio, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de nuevo, esos ejercicios son muy importantes, pues, para saber que todo está fluyendo, ¿no? Hay otro también que se suele usar mucho, y es este de aquí. Está aquí también. Hay otro incluso, ¿no? Todo eso se pueden probar, ¿no? Bien. Muy bien. Todos esos son ejercicios. Si quieren podemos discutir uno de ellos la próxima clase. Bien, bien. Ya. Ahora vámonos un poquito a una noción más general, que es queremos aplicar estos operadores diferenciales, pero a tensores.
¿Sí? Entonces vamos a hacer operadores en tensores, ¿no? Operadores diferenciales. Muy bien. Entonces, bien, muy bien. Ya, entonces el primero es que en general, ¿no? Una cosa que ya usamos, pero tal vez es buena. Cuando si discutir ahora brevemente, si sea T un 0,2 tensor, si la traza de T en el punto P se definiría como la sumatoria, estamos suponiendo una variedad M, donde esto empieza. Es una base ortonormal en P. ¿Sí? Bien. Muy bien. Ahora, es muy importante, ¿sí? Que es un ejercicio de álgebra lineal. Es que si tomamos una base coordenada, ¿sí? ¿Sí? Esta expresión de aquí, llamémosle 2, la expresión 2 se transforma en ¿sí? ¿Sí? Así. Ahí yo les recomiendo que lo hagan, ¿sí? Muy importante hacer ese tipo de cositas porque eso ayudan a saber que uno está entendiendo. A priori, de nuevo, ¿no? Como es un tensor, es una especie de endomorfismo cuando fijamos solo una entrada y la traza, de nuevo, es un invariante de esos endomorfismos. Entonces, todos esos trazas está bien definido. O sea, ¿en qué sentido? No depende de la base que uno toma para calcular eso. Sin embargo siempre es bueno tener la expresión general, ¿no? De una base coordenada. Muy bien. Muy bien. En muchos casos suele escribirse ahí, ¿no? Suele escribirse así también. Algunos autores, donde ST se entiende como el único, el único, perdón, un tensor con la propiedad que, ay, perdón, con la propiedad de más general. Lo que les dije, ¿no? A veces define, a veces se suele usar la notación X y X igual. ¿Sí? Bien. Muy bien. Ya. Entonces, lo más común es cuando uno piensa en un 0,2 tensor, la traza 1 es mejor pensar en un tensor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un tensor al final es ingreso un vector, me da otro vector. Entonces es un endomorfismo. Entonces, ¿cómo sería la traza de una cosa? Yo puedo calcular su matriz de representación local y la traza debería ser la traza de esa representación local, ¿verdad? Y resulta ser como un álgebra lineal, ¿verdad? Como nosotros hacemos. Y resulta ser que cuando calculan esa matriz, ¿no? De representación local y calculan la traza, justamente la expresión que les va a salir es la que acabo de señalar con rojo, ¿sí? Bien, entonces, esa sería la forma correcta de pensar, ¿sí? Si uno quiere. También se puede definir trazas sobre objetos un poquito más generales, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿No? ¿No? ¿Seguro? Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, intentamos un poco definir algunas cosas que nosotros ya sabemos, pero sobre tensores, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos a través de su métrica cómo hacer su producto interno, pues lo más, o su producto, o, sí, su producto interno entre dos objetos, ¿no? Que es simplemente la métrica XY, ¿no? Entonces, la idea es que nuestra misma métrica nos puede inducir el producto interno sobre secciones más generales, ¿no? Entonces, vamos un poco a discutir en eso. Entonces, vamos a considerar un tensores, ¿no? Entonces, dos aplicaciones de ese tipo. ¿Sí? Bien, entonces, muy bien. Muy bien, entonces tenemos esas aplicaciones. Como dato adicional, nosotros también podemos hablar aquí del adjunto formal, ¿no? Adjunto formal, ¿no? Aprovechar, tal vez esto lo usemos después. Adjunto formal de S. ¿Quién sería el adjunto formal de S? A ver, para los que... Pues sería ¿quién? Pues sería la única aplicación lineal que en cada punto me da esa igualdad, ¿verdad? Sí, bien. Ya, entonces, ya sabemos por argumento de álgebra lineal que es, dado que nuestro tensor métrico es un definido positivo, simétrico, está únicamente determinado, ¿no? Muy bien, ya, está bien. Ya, ahora vamos a continuar. Entonces, ¿qué tal si nosotros nos vemos a la tarea de, para motivar el producto interno de tensores, qué tal si intentamos calcular la traza de este objeto aquí, ¿no? ¿Sí? La traza de T con el adjunto formal de S. Vamos a ver qué nos da. Sí, pues por definición, ¿eso qué nos daría? La que vimos arriba en términos de una base general, pues nos daría ¿qué? ¿Sí? Esa es la definición, ¿no? Por definición. Muy bien, ¿no? Ya. Esto a lo final, ay, perdón, esto a lo final es, es simplemente G de T aplicado en S de A, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Entonces aquí, denme un momentito para tomar un agua porque estoy un poquito sediento. Voy a pedir disculpas, ¿sí? Un segundito, ya vuelvo. Sofía, ven. ¿Qué estás haciendo, Sofía? ¿Estás comiendo? Vamos para allá, no. Vamos para allá. Vamos para allá, Sofía, no. Aquí no. No sé, pero yo vi ahí y estaba con las cosas ahí. No puedo mirar. Me da miedo que coma algo. Tenía algo en la boca. Creo que no era nada malo. Habla. Habla. Creo que no era nada malo. ¿Qué estás comiendo? Recuerda que no puedes comer nada de eso.
Perdón. No puedo pensar, estaba pensando en orinar. Bien. Hola. Ya. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, ahí vamos a un poco motivar la definición de Producto Interno entre tensores, ¿verdad? Entonces habíamos comenzado con la definición, luego habíamos hecho pues lo que se supone que es la composición. Ya, ahora, ya, aquí voy tal vez usar un hecho, que, bueno, ya, esto, bueno, voy a quedar debiendo, ¿sí? Esta forma de hacerlo es, o probar esto es usando álgebra lineal, ¿sí? Sí, de hecho, voy a ponerlo así. Quiero que, perdón, solo para... Aquí, perdón, era ahí, sí está bien. De acá. ¿Sí? EL. Entonces igual a... ¿Sí? ¿Cómo se prueba ese tipo de argumentos? Pues, de nuevo, ST es un tensor, ¿no? Y uno quiere saber la cara de él. Esto va a ser como ejercicio, pero yo les voy a dar una dica, como se dice. Una sugerencia, entonces, un AJ es J, ¿no? Y hay que van a hacer producto interno a ambos lados, ¿no? Si haces producto interno a ambos lados, de hecho, tal vez no es tan difícil, ¿sí? Si hace producto interno EK, por ejemplo, le va a quedar AJ es JK, ¿no? Y aquí le va a quedar, por la definición, ¿sí? Y ahí le sale quién es AJ, ¿no? ¿Sí? Ahí hacen el argumento de arriba, lo multiplican por la inversa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, un KM, y aquí un GKM, ¿sí? Y aquí el único que sobra es delta, lo termina siendo, cosa que no quería. Aquí, perdón. El que está fijo es acá, entonces aquí tendría que haberlo hecho. Déjame ver. Índice. Aquí el índice fijo es J. Entonces, para que haga KM. Sí, entonces aquí hago un sumatorio en K. Para verlo ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hago eso, el único que va a sobrevivir es delta JM, ¿no? Entonces va a sobrevivir cuando J vale M. Entonces, AM lo termina haciendo, no quería. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí creo que este está de más. Bueno, ya. Bien, eso ya lo hice. Bueno, entonces eso se puede escribir así. Entonces, esa traza, como ven, son puros argumentos de álgebra lineal. ¿Sí? Al final es EIJ de G. ¿De quién? De GKL. De G. De SI. De K. De EL con EJ. ¿Sí? Muy bien, entonces a la final esto uso la definición de adjunto, ¿no? La linealidad, todo eso, y nos queda que S, puedo pasar al otro lado por la definición de adjunto, acá, ahí estoy usando que el adjunto del adjunto es el mismo, también hay que probar eso, ¿sí?
T, aquí TEL, cuidado con los índices porque tiene J. Al final esto se ve como... Esto a veces uno suele escribir así. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por ejemplo, si T igual, S adjunto fuera igual a T, eso nos quedaría una expresión cuadrática, ¿no? Y S, realmente eso es lo que uno como define el producto interno de tensor de 0 a 2 tensores, ¿no? Esto pudo haber puesto la definición general, solo que quería un poco motivar de dónde sale eso, ¿sí? Muy bien. Ya. Esto aquí es mucho más simple cuando uno usa un referencial ortonormal, ¿no? O geodésico aún más, ¿no? Bueno, ortonormal no más necesitamos. Bien, bien, bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, ya que podemos definir el producto interno entre 0 y 2 tensores, que en general son los objetos que nosotros vamos a trabajar en este curso, se puede definir el producto interno en objetos más generales. Pero bien, vamos a continuar. Ahora, creo que esto tiene aplicaciones físicas, ¿no? De trabajar el tensor sin traza que le llaman, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? Sea, bueno, tenemos, entonces ya tenemos una variedad riemanniana, ya no voy a escribir, sea un T, sea, perdón, sea T un 0,2 tensor, un 0,2 tensor, definimos el tensor, que se llama esto, tensor sin traza de T, como a veces suelen escribir un T y un gorrito arriba, ¿no? Que es T menos la traza de N, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien, esto para aplicaciones físicas he visto algunos intereses, ¿sí? En geometría, a veces uno está también interesado en estudiar ciertas propiedades del tensor de Ricci sin traza, ¿sí? Entonces, ¿por qué le dicen sin traza? Bueno, antes de hacer este ejemplo, vamos a continuar tal vez con un ejemplo más simple, que es calcular la traza del tensor G, ¿sí? Aunque ya. Luego vamos a hablar del producto interno de este, ¿sí? Entonces, tal vez antes de esto yo tenía que haber hablado un cosita más. ¿O por qué le dicen sin traza? Calculemos la traza directamente, la traza de T. Entonces sería T, cogiendo una base ortonormal, ¿verdad? Como la base es ortonormal, aquí me queda la traza de T, y aquí me queda traza de T por N, y aquí hay una sumatoria, ¿verdad? Solo que no la escribí. Y aquí esto es 1, pero como es una sumatoria de I es igual 1 hasta N, me queda N. ¿Cuánto me queda eso? 0. Entonces, esos objetos, la idea es quitarle la traza, ¿no? Definir un objeto que nos permita quitar la traza. Muy bien, entonces, por ejemplo, ¿qué tal si nosotros calculamos la norma, ¿no? Obviamente que si nosotros tenemos el producto interno, podemos calcular, definir la norma, o la norma al cuadrado. La norma al cuadrado, pues sería, ¿qué cosa? El producto interno de T0 con T0. ¿Sí? La norma decía la raíz de ese producto interno, ¿verdad? Muy bien. Ahí queda como ejercicio, pues ustedes probar que de hecho eso define un producto interno, ¿sí? La parte que es positivo, más tranquila, tiene que propiedad las otras propiedades, ¿sí? Pueden incluso tomar una base ortonormal y ahí queda más simple la expresión, ¿no? Bien. Entonces vamos a continuar aquí. Entonces, ¿cómo sería el producto interno? Calculemos el producto interno de T con T. Entonces, T es igual a T menos
la traza de t, n por g, aquí, perdón, coma t menos traza de t, n por g. Entonces, estamos suponiendo que nosotros probamos que esto de arriba es un producto interno. Entonces, se supone que esto me debe tener las propiedades de producto interno, ¿verdad? Entonces, aquí puedo, bueno, vamos a hacerla despacio, mejor. Traza de t, n por g, más traza de t, n por g, traza de t, n por g, ¿sí? Entonces, traza de t, t, menos 2 veces, puedo sacar este de aquí, ¿no? Quitarle, no, ese cordón que tiene. Hay como un collar ahí. ¿Ya? Quedó eso, ¿no? Muy bien. Ya. Mamá, sí. Papá. Bien. Entonces vamos a... ¿Qué tal si hacemos como ejercicio? Pues calcular la traza del tensor G. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Vamos a calcular este aquí. Le voy a poner aquí. Traza de G con G. Eso por definición sería la traza de ¿quién? ¿Sí? Aquí nosotros podemos usar... aquí estamos considerando como un tensor, ¿sí? AG. Sería... ¿Sí? Muy bien. Entonces veamos. G, esto por definición, debería ser esto mismo. Aquí hay una sumatoria que no escribí, ¿verdad? ¿Y esto qué sería? Aquí mucha atención porque cuando yo escribo así, ¿verdad? Aquí tal vez puedo escribir así. Esto es el único un tensor que me da esto, ¿no? Pero aquí es el tensor métrico. No. Un momento. Aquí es el tensor métrico, ¿no? Entonces esto me sigue dando delta y j. Por eso es que es como si desapareciera, ¿no? Muy bien. Entonces esto me queda n. Ya, ahora la traza de t con g. ¿Qué me quedaría la traza? Perdón, el producto interno. El producto interno de t con g. ¿Qué sería? Sería la traza de t con g adjunto, ¿sí? Otra cuestión es que si ustedes ven, la expresión final acá es una expresión que era simétrica, ¿no? No importa quién iba primero. Entonces, ¿esto qué sería? T de G de EI, EI, ¿no? Un referencial ortogonal. Aquí, perdón. Colocar mejor así, ¿no? Así, ¿verdad? Bien. Muy bien, entonces esto, si ustedes quieren verlo, esto es EI, T adjunto, ¿no? Por la definición de adjunto de T. Pero esto coincide con EI, T adjunto de EI. Y esto a su vez coincide con lo cual es la traza de T. ¿Sí? De nuevo, esto es importante para saber que todo se está entendiendo. Entonces, esto a la final, ¿qué nos queda? Producto interno de T con T menos, veamos, este término de aquí me queda traza de T, entonces me queda menos 2 veces la traza de T al cuadrado sobre N, más, aquí me quedaba más traza de T al cuadrado por N cuadrado sobre N.
dividido para n cuadrado por n. Muy bien. Esto nos queda la traza de t con t menos la traza de t al cuadrado sobre n. ¿Sí? Bien. ¿Sí? En particular, ¿sí? Tenemos la igualdad así, ¿no? Sí. Eso es para cualquier tensor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si que este es el tensor de Ricci? Recordamos que el tensor en la curvatura escalar es el tensor de Ricci. Sí. Entonces esto nos diría que la norma del tensor de Ricci al cuadrado es igual al tensor de Ricci sin trazo más S al cuadrado sobre N. ¿Sí? En particular, una desigualdad muy útil y muy usado en análisis geométrico es la norma al cuadrado del tensor de Ricci es mayor o igual que S al cuadrado, la curvatura escalar al cuadrado sobre N. ¿Sí? Ahora, también podemos ver si T es la hessiana de una función, ¿verdad? Muy bien, se puede ver como un tensor o un 0,2 tensor. En ese caso, la norma al cuadrado de T va a ser igual a ¿qué? Al tensor, a la norma del tensor sin trazo de F más la traza de ese tensor, que la traza de tensor es el Laplaciano. ¿Sí? En otras palabras, tenemos que la norma del hessiano mayor o igual que, ¿sí? Cosas evidentes en Rn también valen en variedades, ¿no? Bien. Esas son dos igualdades muy útiles, ¿sí? Que se usan en análisis geométrico. Esta se usa mucho también cuando uno analiza el comportamiento de la función distancias en variedades, ¿sí? Muy importante. Bien, muy bien. Ahora, veamos, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos hasta ahora definido ya los operadores en tensores, ¿verdad? Sí. O déjenme recordar que no hemos hecho. Ya, hemos solo definido la traza, perdón. Pero también hemos definido, bueno, dijimos la divergencia, en verdad. Ya dijimos la divergencia, pero solo de campo, ¿verdad? Nos falta todavía definir la divergencia de tensores. Sí, muy bien. Pero aún así, eso ya es suficiente para nosotros tener propiedades muy interesantes, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, unas propiedades que ya no son nada triviales de probar es, por ejemplo, que el laplaciano de este de aquí es igual a la divergencia del campo aplicado en Y más la divergencia menos la divergencia. Ya son un poquito de propiedades que uno hace, con, por ejemplo, para estudiar cuando tiene una métrica riemanniana que satisface una cierta ecuación de estructura, por ejemplo, algo que se llama Ricci-Soliton, ¿sí? Rho-Einstein-Soliton, una ecuación, otro le llaman Einstein-Soliton, ¿sí? Un montón de cosas, uno usa este tipo de igualdad. Hay otra también, un poquito interesante, media curiosa, es cómo se puede escribir el tensor de Ricci. Tal vez si nos animamos, la próxima clase vamos a discutir un poco la prueba de estos objetos. Sí, aquí bajé. El adjunto formal de
aquí, bueno, debería definir qué es el adjunto formal de, en ese caso, el adjunto formal del, o sea, vamos a ver. Este de aquí representa a ver, este sería el dual. ¿Sí? Eso tal vez podemos discutir la próxima clase, ¿sí? Pero a partir de esto se puede probar una desigualdad muy útil y muy interesante, que yo diría que casi todos los que alguna vez han visto un artículo de análisis geométrico se han tocado. ¿Sí? Esta desigualdad es un caso particular de una desigualdad más general, una igualdad más general, que es la que se puede escribir en términos de formas diferenciables. Aquí no es objeto de interés, pero es la que le llaman desigualdad de Wagner. ¿Sí? Un dato curioso es que la igualdad de Wagner, ¿no? Uno le suele llamar la igualdad de Wagner, pero no fue Wagner el que la usó, ¿no? el que la probó, ¿no? Fue un nombre que ya me olvidé, que es un poco difícil de pronunciar. Pero lo curioso es que a pesar de que esa otra persona lo probó, uno le llama la igualdad de Wagner o la técnica de Wagner, porque en sí, el primero que lo usó de forma muy astuta fue Wagner. O sea, ahí ya se quedó con eso, ¿no? Muy bien, toda la maquinaria que ya usamos, pues se puede usar para probar estas igualdades, ¿sí? No sé si el día de mañana vamos a probar una de ellas, tal vez vamos a probar solo la última, para no meternos en los cuentos de la primera, ¿sí? Tal vez. Son desigualdades que son tediosas, ¿sí? De probar, pero muy útiles, ¿sí? Muy útiles. De hecho, ya podríamos pensar, ya con lo que tenemos, ya podríamos pensar en analizar, pues, un problema de análisis geométrico. Entonces voy a pensar muy bien cómo, si en vez de probar algunas de estas igualdades, tal vez sea más conveniente cómo usamos estas igualdades para un problema, al menos dar, ¿no? Como un problema de análisis, de geometría, perdón, transformar a un problema de análisis, ¿no? Usando estas herramientas. Y luego en análisis, pues usamos las herramientas de análisis, ¿sí? Por el momento estamos muy limitados a que no podemos usar cierta maquinaria riemanniana, por ejemplo, que no hemos discutido, por ejemplo, geodésica, campos de Jacobi, energía, Cálculo índices, variacional, sí, en general, flujos sí. geométricos. No podemos usar mucho de eso, pero aún así podemos usar esto de aquí y no es poca cosa. No es poca cosa ya lo que podemos usar. Vamos, en la próxima clase tal vez voy a hacer eso. Vamos a analizar porque ya estamos terminando. Vamos a ver que una parte fundamental para entender, por ejemplo, las soluciones, para entender los puntos críticos de este flujo geométrico, que es el flujo de Ricci, es un poco describir cómo son lo que se conocen como soluciones autosimilares. Las soluciones autosimilares son caracterizadas porque se pueden escribir de esa forma, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que para este problema de valor inicial, ¿sí? Si ella tiene una cierta forma, de hecho, si ella tiene una forma así, ya donde phi t es una familia de isomorfismo, así que para cada t me da un isomorfismo de m en m, y en phi de 0 me da la identidad, y obviamente este sigma de 0 me da 1, y sigma de t es mayor que 0, ¿sí? Estas soluciones autosimilares, que se pueden ver como puntos críticos, a menos de isomorfismo y transformaciones de escala, se pueden ser caracterizadas por esta ecuación. ¿En qué quiere decir? Que a partir de aquí, la variedad inicial debe satisfacer esa ecuación. Y si la variedad inicial satisface esa ecuación con unas ciertas propiedades de completud del campo, uno puede ver,
probar que el flujo de Ricci tiene esa forma. Ujú. Una parte fundamental para entender las singularidades del flujo de Ricci en dimensión 3 fue caracterizar esas soluciones autosimilares. Una de las cosas interesantes que probó Perelman fue que para el caso compacto, ¿no? Esa X en verdad es el gradiente de una función. ¿Sí? Vamos un poco a discutir eso en la próxima clase. Vamos a ver cómo transformar. Ese es un problema geométrico, ¿no? Que yo les pregunto, yo tengo esa ecuación, que es una ecuación tensorial, y yo les pregunto, ¿será que esa X es el gradiente de una función? Problema netamente geométrico, aparentemente, ¿no? Y vemos cómo, usando esas maquinarias que estamos aprendiendo, cómo transformar ese problema en una EDP. Y bueno, ya ahí el cuento es otro, ¿no? Y ahí nos vamos a otro mundo. Y es lo bonito de esta parte, cómo se interconecta con varias herramientas, todas muy interesantes por separada, pero mucho más cuando se unen. Entonces, creo que la charla ya debió haber acabado, pero los motivos que ven el día de mañana para que no nos perdamos esto. Sí, Quique, ya quería avisarte, pero como era tan interesante lo que nos estabas contando, pues no quise interrumpirte. Sí, ojalá mañana nos puedas comentar sobre precisamente eso, un poquito de análisis geométrico, sería súper interesante. Ajá, Sí. muy Luego de lo que bien, hemos hecho, ya hay maquinaria para usarla. Pero gracias. ya, excelente. Muy bien. Entonces, muchas gracias, Quique. Seguimos mañana. Chao. Aplauso. Excelente.